Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Qué bueno, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos a este servicio de nuestro domingo 27 de abril, ¿verdad? La iglesia de la comunidad de Somi les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues estamos listos para estudiar la palabra de Dios, para escuchar su sabio consejo. Amén. Amén. Qué bueno, pues les voy pidiendo por favor que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Por favor, Romanos capítulo 5. Romanos 5, ¿sí? El día de hoy es un tema especial que el Señor ha puesto en mi corazón. Se titula Las emociones contra la fe. Las emociones o los sentimientos, como quieras llamar, contra la fe. ¿Sí? ¿Ya tienen listo Romanos capítulo 5? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis hermanos, sí, qué hermosa palabra, qué hermosos versículos. Y mis hermanos, no cabe duda que los creyentes, ¿verdad? Los cristianos hemos recibido muchos beneficios a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? De hecho, en estos versículos que acabamos de leer, podemos enumerar algunos, fíjate. Dice aquí que hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Dejamos de ser enemigos, ¿sí?, de Dios, y ahora estamos reconciliados con el Padre. También tenemos la seguridad ante las adversidades. Tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y hemos recibido el Espíritu Santo, mis hermanos. O sea, vean nada más cuántos beneficios, cuántos privilegios hemos recibido por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no iba a ser necesario, ya, que nuestro Señor Jesucristo tuviera que ser sacrificado, tuviera que padecer, ¿verdad?, por nosotros? ¿Por qué? Porque si no, no tuviéramos el privilegio de gozar de todos estos beneficios que acabamos de mencionar. Sin embargo, mis hermanos, ¿sí?, sin embargo, el mensaje anterior, ¿verdad?, el mensaje que compartimos hace 8 días, me dejó pensando muy seriamente en algo. Me dejó pensando muy seriamente en cuanto a la actitud que demostraron los discípulos al escuchar la noticia de que Jesús había resucitado. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? O sea, la actitud que los discípulos demostraron, ¿sí?, cuando ellos recibieron la noticia de que Jesús había resucitado, ¿cuál fue su actitud? Fue de incredulidad. ¿Sí? O sea, no creyeron. ¿Sí? No creyeron, a pesar de que María Magdalena viene y dice, el Señor ha resucitado, yo lo vi. Y después otros 2 discípulos también le dicen, de acuerdo al Evangelio de Marcos, le dicen, el Señor ha resucitado. Los demás no creyeron. O sea, totalmente no creyeron, o sea, fueron incrédulos, a pesar también de que Jesús les había dicho varias veces lo que iba a pasar, ¿sí? Entonces no creyeron, tuvieron una actitud de incredulidad, y podemos leer en los evangelios que al final el Señor Jesucristo les reprocha a sus discípulos esta actitud de incredulidad. Pero también podemos ver que el Señor Jesús, con ese amor tan grande, esa paciencia que Él nos tiene, ¿verdad?, y que le tiene a sus discípulos, vemos que los levanta, los consuela, los fortalece, y ¿qué hace? Los manda a predicar. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ahora bien, pensando en esto, pensando en la actitud de los discípulos, en esa actitud de incredulidad,
Al escuchar que Jesús había resucitado, me pongo a pensar, bueno, ¿qué fue lo que provocó la incredulidad de los discípulos? O sea, ¿qué fue lo que hizo que los discípulos mostraran esa reacción, esa actitud ante la noticia de que su Señor había resucitado, a pesar de que ya se los habían dicho muchas veces? En Marcos 16:10, recuerdan lo que dice, que cuando les fueron a decir que el Señor había resucitado, dice que ellos estaban, ¿qué? Muy tristes. Estaban muy tristes y estaban llorando, y que cuando oyeron la noticia simplemente dijeron, no te creemos, no lo creemos, ¿sí? No es posible, ¿sí? Los discípulos, recuerden, tenían una actitud, tal vez estaban muy tristes, estaban llorando, tal vez estaban con temor, ¿verdad? Porque a lo mejor, pues al ser discípulos de Jesús también iban a tener consecuencias, podrían ser arrestados, no sé, pero estaban muy tristes, mis hermanos. Así que podemos darnos cuenta de algo muy importante, que el factor, ¿sí?, que influyó en los discípulos para tener esta actitud de incredulidad fueron sus sentimientos. Sí, ellos estaban muy tristes, estaban ahogados en la tristeza, estaban controlados por lo que estaban sintiendo, estaban ahogados en su desesperación, en su angustia, en su aflicción, en el llanto, en el temor, ¿sí?, que los llevó a tener esta actitud de no creer. ¿Sí? A pesar de que ya se los habían dicho muchas veces, el Señor se lo repitió varias veces, llegó una hermana a decirles, el Señor ha resucitado, llegaron otros dos discípulos a decirle, el Señor ha resucitado, y aún así no creyeron. O sea, ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? ¿O qué nos deja ver esto? ¿Sí? Que los sentimientos pueden afectar en gran manera nuestra fe. ¿Sí? O sea, fíjate nada más, los sentimientos pueden afectar tu fe al grado de llevarte a la incredulidad. ¿Sí? Los sentimientos pueden nublar tu entendimiento, mi hermano, mi hermana, a un punto de olvidarnos de las promesas de Dios. ¿Sí? Las emociones, los sentimientos, cuando eres controlado por ellos, te pueden llevar incluso a rechazar la palabra de Dios y decir, no lo creo, no te creo. ¿Sí? Entonces, vean, mis hermanos, es muy importante, ¿sí?, aprender a controlar las emociones y los sentimientos. Sí, es importante aprender esto, a no dejarnos llevar, a no dejarnos guiar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. En el Evangelio en Primera de Juan, sí, vamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate nada más, el apóstol Juan, mis hermanos, nos está diciendo que lo que ellos vieron, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, los apóstoles. Sé que lo que ellos vieron, ahora ellos nos lo están diciendo a nosotros y lo están compartiendo a los demás. Ahora, ¿qué fue lo que ellos vieron? ¿Sí? ¿Qué fue lo que los discípulos vieron? ¿Sí? Bueno, vieron el comportamiento de Jesús, ¿verdad? Vieron su carácter, ¿sí? Analizaron su ejemplo, vieron el poder de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. O sea, todas esas cosas ellos las vieron, las analizaron, las contemplaron, ¿sí? ¿Y qué escucharon? ¿Sí? Escucharon la enseñanza, el evangelio, el mensaje de Jesús. Y dicen los discípulos que todas estas cosas que ellos vieron y que ellos escucharon de Jesús son las que ahora nos están compartiendo. Y todas esas cosas que ellos nos están compartiendo están aquí en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, mis hermanos, este mensaje, estas palabras que nos comparten los discípulos de lo que ellos vieron y escucharon de Jesús, es para que nosotros, al momento de creer por medio de la fe en Jesucristo, también tengamos comunión con el Padre y con su Hijo. ¿Sí? Con su Hijo, con Jesucristo, y también con los hermanos en la fe, mis hermanos, porque en esto está cumplido nuestro gozo. Nuestro gozo está completo y está cumplido, mis hermanos, al saber que tenemos una relación, una comunión con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En eso está nuestro gozo. En eso estamos completos, dice Colosenses 2:10. En Cristo ustedes están
completos y no necesitan nada más. ¿Sí? En Cristo ustedes están sumamente completos. En Él tenemos el gozo, la alegría, la felicidad totalmente completa. ¿Sí me explico? Entonces, sin embargo, mis hermanos, a pesar de conocer todas estas cosas, ¿verdad? A pesar de memorizar los versículos, a pesar de compartirlos con otros, a pesar de conocer los pasajes de la Biblia, si a pesar de todo esto, ¿por qué en ocasiones nos sentimos nuestro corazón abatido? ¿Sí? ¿Por qué a veces nos sentimos abatidos en nuestra alma? ¿Por qué nos sentimos tristes, sin fuerza, desganados, culpables, ¿sí? Enojados? ¿Sí? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuando tú pecas contra Dios, ¿verdad? Porque seguimos pecando, somos pecadores, ¿no es verdad? ¿Ya? Somos pecadores. Entonces, cuando tú pecas contra Dios, mi hermano, ¿por qué te sigues sintiendo culpable a pesar de pedir perdón? ¿Te ha pasado? ¿Has sentido eso? De que tú pecas y te duele el pecado y te sientes mal y caes de rodillas y te pones a orar y le dices, Señor, perdóname, Señor, por mi pecado, he pecado contra ti, oh Dios, límpiame de mi maldad, ¿verdad? Y aún así, tú te levantas, pasa el día o pasan días y te sigues sintiendo culpable de ese pecado. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Es como si esa voz, mis hermanos, es como si esa voz dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, ¿sí? te culpara y te dijera, a ver, ¿tú crees que es muy fácil? O sea, ¿tú crees que porque ya te pusiste de rodillas y dijiste, perdóname, Señor, ya quedó todo olvidado, ya no pasa nada, después de que hiciste lo que hiciste y te comportaste, hiciste y lo que a ti se te antojó, ¿tú crees que ya quedó ahí? No sé si te ha pasado eso a ti, mi hermano. No sé si has tenido esas ideas a veces de repente de culpabilidad. Bueno, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes desalentado, desanimado? Cuando la Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, ¿por qué a pesar de saber esto, te sigues sintiendo culpable? ¿Sí? Bueno, porque hay algo muy importante que debes de considerar en tu vida, en ti, y es que hay que saber, mi hermano, qué tanto se involucran o interfieren los sentimientos, las emociones con la fe, ¿sí? Hay que saber distinguir, mis hermanos, de verdad, qué tanto realmente se involucran tus sentimientos y tus emociones en tu fe, ¿sí? Y tienes que saberlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, ¿sí? Las personas, todos nosotros somos criaturas emocionales. Somos criaturas emocionales, mis hermanos. Tanto podemos amar con todas nuestras fuerzas, como podemos odiar con odio jarocho, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, tanto puedes amar como puedes odiar. Tanto te puedes sentir feliz como te puedes sentir muy triste. Tanto te puedes sentir bien alegre y bien contento como bien enojado, ¿sí? Tanto puedes tener una fe, mi hermano. Hoy te puedes levantar con una fe que, híjole, en verdad, o sea, si oras, trasladarías montañas al mar, ¿sí? Y te sientes con una fe y te levantas con una fe que dices, no, échenme al Goliat y a todos sus hermanos, ahorita me los voy a echar. Y mañana, ¿sí? Puedes estar tan apachurrado, tan desganado, que te vas a esconder a una cueva, ¿verdad? ¿No te ha pasado? ¿No te has sentido así? Entonces hay que entender esto, mis hermanos, porque esto es parte de nuestra naturaleza, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y los cristianos, mis hermanos, lidiamos mucho con esto de los sentimientos, ¿sí? Nosotros los cristianos lidiamos mucho con esto de los sentimientos porque, mis hermanos, debemos de ser lo suficientemente sabios, debemos de ser lo suficientemente maduros y debemos saber discernir correctamente. ¿Para qué? Para poder acoplar, ordenar o separar las emociones, los sentimientos de nuestras vidas espirituales. ¿Para qué? Para no ser dominados por ellos. ¿Sí? Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, date cuenta, mis hermanos, date cuenta de verdad, ¿sí? Lo peligroso que es dejarse llevar por las emociones, dejarse llevar por los sentimientos, ¿sí? Y ser influenciado por ellos y pensar que estás actuando en fe cuando en realidad estás siendo engañado por tu corazón,
¿sí? Entonces hay que tener sabiduría, hay que saber discernir, hay que madurar, hay que reconocer, hay que ser humildes, hay que ser honestos con nosotros mismos, honestos delante de Dios, ¿sí? Para reconocer que realmente a veces somos guiados por nuestras emociones, ¿sí? Y déjame decirte algo, mi hermano, ¿sí? A pesar de sentirnos muy maduros, ¿sí? A pesar de que podemos sentirnos muy maduros, muy espirituales, con mucha teología, ¿sí? Muchas veces de verdad termina siendo controlado y guiado y engañado por tu corazón, más que guiado y controlado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y si no, échale un vistazo a esta semana de tu vida, ¿sí? Al rato reflexiona, piensa en tu vida, en todo lo que hiciste durante esta semana, en las decisiones que tú tomaste, en las acciones que tú realizaste, y medita. ¿Cuántas de esas decisiones, cuántas de esas cosas que hiciste en esta semana realmente fueron guiadas por tus emociones, por tus sentimientos, y cuántas fueron guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo? ¿Sí? Y ahí te vas a dar cuenta. Tú mismo te vas a dar cuenta que muchas veces, o la gran mayoría a lo mejor de tus acciones y tus decisiones, son guiadas por tus sentimientos, por tus emociones, pero pensamos que, ay, no, que fue por Dios, que es de Dios, que es por fe. ¿No es verdad? Entonces, la Biblia, mis hermanos, nos dice en 2 Corintios 5, 7, que andamos por fe y no por vista. ¿Ya viste? ¿Cómo andamos los cristianos? Por fe, creyendo, ¿sí? Creyéndole a Dios, creyendo en su palabra, ¿sí? O sea, no andamos por vista, no andamos creyendo, no estamos ver para creer, no andamos siendo guiados por las emociones ni por mis sentimientos, no, somos guiados por la fe, ¿sí? Y dice la Biblia que la fe proviene ¿de qué? Del oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a andar por fe si no creemos en lo que dice aquí? ¿Sí? Si no creemos, si la memorizas, si la lees, si la escuchas, pero no la estás viviendo al 100%. No la estás viviendo al 100%. Sigues comparando lo que dice aquí con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, con lo que tú ves. Y así no funciona, mis hermanos. Fíjense, un ejemplo, ¿sí? Un pasaje que a lo mejor nos va a ayudar a entender un poco más esto, está en el Evangelio de Juan. Si gustan acompañarme. Evangelio de Juan, capítulo 11. Así que, mis hermanos, mucho cuidado con el corazón, mucho cuidado con las emociones, porque nos traicionan, ¿sí? Los cristianos no somos sentimentalistas. Los cristianos somos obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de ser, obedientes. Bien, fíjense, en este pasaje del capítulo 11 del Evangelio de Juan, ¿sí? Es cuando a Jesús, ¿sí? le llegan a avisar que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Y dice el versículo 1, del 1 al 6, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Fíjense, mis hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Sí? Está Lázaro, un amigo cercano a Jesús, un amigo al que Jesús estimaba, amaba, quería mucho, ¿sí? Y le van a avisar y le dicen a Jesús: Jesús, tu amigo Lázaro, al que amas tanto, está enfermo, ¿sí? ¿Y cuál fue la reacción del Señor Jesús? ¿Cuál fue su reacción? Tranquilos, vamos a quedarnos 2 días más, ¿sí? O sea, vamos a quedarnos 2 días más. Si Jesús hubiera sido dominado por sus sentimientos, si él hubiera actuado conforme a sus emociones, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado?
¿Sí? En ese momento que recibió la noticia, le dijo: muchachos, levanten todo, guarden todo y vamos inmediatamente a ver a Lázaro. Y tal vez Jesús, preocupado, angustiado, triste por la noticia, por la salud de su amigo, a quien amaba mucho, y ha dicho: vámonos, tenemos que llegar a ver a Lázaro. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Jesús no actuó así. Jesús dijo: vamos a quedarnos otros 2 días. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús fue indiferente a la enfermedad de Lázaro? No fue indiferente porque lo amaba. O sea, escuchó la noticia. Sí, de hecho, él dice: esta enfermedad no es para muerte, esta situación no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús se sentía triste por la situación de su amigo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es obvio que sí, porque dice en el versículo 33, ¿sí? Fíjate lo que dice en el versículo 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjate, ¿sí? O sea, es obvio que Jesús sentía tristeza por la situación de su amigo, por lo que estaba pasando su amigo, al que él quería mucho. ¿Sí? Él se estremeció tal vez desde que recibió la noticia, empezó a sentir tristeza, porque recuerden que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Entonces Jesús tal vez tenía esta tristeza aquí, ¿sí?, en su corazón, al pensar lo que estaba pasando su amigo, que al momento de ver a sus hermanas llorar y a las personas que estimaban a Lázaro llorar, el Señor también rompió en llanto, demostrando sus sentimientos. ¿Sí? Ahora bien, mis hermanos, Jesús no podía simplemente desde donde él estaba sanar a Lázaro. ¿No lo podía haber hecho? O sea, lo hizo una vez, ¿recuerdan? Al siervo del centurión romano, que a distancia lo sanó. ¿No podía haber hecho lo mismo el Señor Jesús? Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo sanó desde donde estaba y se esperó todavía 2 días más que su amigo Lázaro siguiera con esa enfermedad? ¿Por qué no lo sanó inmediatamente y decir: bueno, va a sanar ahorita? Porque había un propósito, mis hermanos. Había un propósito. ¿Sí? Había un propósito. Si Jesús hubiera actuado en base a sus sentimientos, en base a sus emociones, entonces no se hubiera cumplido el propósito de Dios en esa situación. ¿Y cuál era ese propósito, mis hermanos? Demostrar que Jesús es la resurrección y la vida. Versículo 25 y 26. Fíjate lo que dice. Dice: les dijo, bueno, fíjate desde el 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí? Entonces, si Jesús hubiera actuado en base a sus emociones, Jesús si no se hubiera cumplido el propósito de la situación de Lázaro, que él enfermara, que él muriera y que llegara Jesús 2 días después y lo levantara, lo resucitara, para demostrar, para ratificar, para dar fe de que Jesús era el Hijo de Dios, que Él es la resurrección y la vida. ¿Sí? Y también no se hubiera cumplido la situación para la cual dijo Jesús: esta situación es para que el Padre y el Hijo sean glorificados. Entonces, mis hermanos, como dijimos hace 8 días, no hay que concentrarse en la situación o en el hecho, sino en el propósito de Dios para nuestras situaciones. Él tiene el control de todo. ¿Sí? Entonces, así que, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado, de verdad. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser controlados por nuestras emociones, de no ser controlados por nuestros sentimientos, porque de verdad eso va a afectar tu fe. ¿Sí? Va a afectar tu fe y va a afectar el propósito que Dios tiene para tu vida. Si cada vez que te llega algo, cada vez que estás atravesando algo, cada vez que tienes que tomar una decisión, la tomas en base a tus emociones, en base a tus sentimientos y no en base a lo que Dios quiere, en base a su palabra, en base a sus promesas, en base a su voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos, cuando nos sentimos abatidos? ¿Sí? Cuando nuestra alma está abatida, cuando nuestra alma está triste, desanimada, afligida, ansiosa, desesperada, enojada, ¿qué debemos de hacer? Lo voy a decir, Salmo 119. Vamos al Salmo 119. Este salmo, tendríamos que leerlo todo. Ahí lo lees en la tarde, mi hermano, mi hermana.
Pero este salmo, si vamos a tomar simplemente algunos versículos, y este salmo fue escrito para enaltecer, para exaltar precisamente la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Y dice, fíjate, dice el versículo 11, aquí vamos a encontrar algunos versículos que nos darán la clave de lo que debemos hacer cuando nos sentimos, cuando sentimos que nuestros sentimientos, o nuestras emociones nos están dominando, Fíjate, versículo 11 y 12 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 15 y 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de las palabras, de tus palabras. Fíjense, para empezar, tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Considerarla como lo más importante, el tesoro más grande que tenemos aquí, la palabra de Dios, ¿sí? Su consejo, ¿sale? Entonces, para empezar, considera la palabra de Dios en tu vida. Versículo 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según, ¿qué? Tu palabra. Abatida, triste, angustiada, hasta el polvo, hasta la muerte, está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según, ¿qué? Tu palabra. Fíjate, ¿sí? Fíjate nada más, se deshace mi alma en ansiedad, desesperación. Ay, ¿qué voy a hacer? Susténtame según tu palabra. Versículo 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es nuestro consuelo en nuestra aflicción. Date cuenta, mis hermanos, por eso es importante considerar la palabra de Dios como el tesoro más valioso en nuestras vidas. ¿Sí? Versículo 92 y 93 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Fíjate, si tu ley, ¿cuál es la ley? Tu palabra, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Sí? Ve nada más, mi hermano. ¿Sí estás comprendiendo? ¿Sí? Ahora, Salmo 43, versículo 5. Salmo 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor a través de este salmo, mis hermanos, o de estos salmos? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Sí, bueno, que en primer lugar, un cristiano que se siente abatido, angustiado, desesperado, afligido, ¿sí? No tiene por qué recurrir a un psicólogo, ¿sí? Necesitas la palabra de Dios, necesitas consejería bíblica, no que te estén recetando medicinas para la ansiedad, para la depresión y para todo esto, porque aquí está, cuando me sentía angustiado, cuando me sentía afligido, cuando estaba lleno de ansiedad, ¿qué me vivificó? Tu palabra, tu ley, tus mandamientos. Entonces no necesitamos andar corriendo al psicólogo, al psiquiatra para que nos ahí laven el cerebro, no. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para que a través de la palabra, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos vivifique, nos levante, nos dé fortaleza, nos dé ánimo. ¿Sí? Entonces, para empezar, también, ¿qué nos está enseñando el Señor aquí? Que la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios es la única que nos da consuelo. Es la única que nos fortalece, es la única que nos levanta, que nos vivifica. Que la palabra de Dios, mis hermanos, es la única que puede proteger tu mente y tu corazón.
¿sí? Que la palabra de Dios, mis hermanos, lo que este Señor nos está diciendo es de que su palabra es lo más importante y está por encima de tus sentimientos. Entiéndelo. ¿Sí? La palabra de Dios es lo más importante y debe de estar por encima de lo que tú piensas y de lo que tú crees. Por encima de tus sentimientos. Salmo 27:3, que dice: Salmo 27, versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjate, o sea, te sientes angustiado, triste, ¿verdad? Temeroso, como te sientas, no importa, aunque un ejército acampe alrededor de ti, tienes un Dios más grande, mi hermano. Nuestro Dios es más grande, es más poderoso que cualquier situación, que cualquier ejército que nos pueda rodear. No temerá mi corazón, ¿ya ves? Esa es la fe, esa es la confianza, ¿sí? ¿Y dónde obtenemos esa fe y esa confianza? En su palabra, en creer en Él, en creer lo que Él dice, en vivirlo, en esperar en Él, nuestra salvación, mi Dios en quien confiaré. ¿No es verdad? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Mucho cuidado, de verdad, otra vez, cuidado con tus sentimientos, cuidado con tus emociones, cuidado con tu corazón, porque es perverso y engañoso. ¿Sí? Cree en la palabra, espera en Jehová, ten confianza en Él, y cada vez que te sientas mal, que te sientas triste, enojado, angustiado, desesperado, aquí está la solución. No en las pildoritas que te tomas para dormir, no, aquí, en su palabra, en su ley, porque esta es la que te fortalece, la que te da vida, la que te da esperanza, la que te da fortaleza. Amén. Ahora, les voy a hacer unas preguntas, mis hermanos. ¿Sí? Y sean honestos con ustedes, porque bueno, Dios ya sabe la respuesta, pero sean honestos. A ver, mis hermanos, ¿alguna vez has venido enojado o enojada a la iglesia? ¿Alguna vez has venido triste? ¿Has venido angustiado o angustiada? ¿Verdad? ¿Alguna vez has venido así a la iglesia? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y ahora, ¿y esos sentimientos? Ese sentimiento que tú traes aquí a la iglesia, hace que tu corazón sea indiferente, que sea frío, sobre todo al momento de alabar a Dios, sobre todo en el momento de las alabanzas, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Bueno, el perdón sí, pero ¿qué debemos hacer? Repasar en nuestra mente, recordar lo que acabamos de leer, mis hermanos. Que en Dios está nuestro gozo, que en Dios está nuestra fortaleza, que en su palabra, mis hermanos, en sus promesas está nuestra vida, que Él nos vivifica a través de su ley, ¿sí? Pero esto, mis hermanos, no solamente es repasarlo y repetírtelo como disco rayado, no. Esto que tú repases y recuerdes en tu mente, lo debes de reconocer y lo debes de creer por fe, ¿sí? Creyendo lo que verdaderamente esta es la palabra de Dios y qué es lo que te hace feliz y que en Dios está tu gozo, ¿sí? Así es como debes de hacerlo. Así que, mi hermano, un consejo: cuando tú te sientas así y vengas a la iglesia enojado, enojada, triste, angustiada, desesperado, como tú vengas, si tú vienes así, no trates de fingir algo que no sientes, ¿sí? No trates de fingir algo que no estás sintiendo en verdad. ¿Sí? Porque Dios conoce tu corazón, recuérdalo. Él conoce cómo vienes, Él conoce tus pensamientos y tus intenciones. Así que no trates de fingir algo que no sientes, sobre todo cuando ves que los hermanos alrededor están realmente en el espíritu adorando y llorando y alzando sus manos y cantando, y tú estás, pues para que no digan, ¿verdad? Que yo también estás cerrando tus ojos y, no es cierto, no es cierto. Mejor ponte a orar, ¿sí? Mejor ponte a recordar quién es Dios. Si mejor recuerda estas palabras. ¿Por qué? Porque si tú tratas de fingir algo que no estás sintiendo, es como si le estuvieras mintiendo a Dios y estás cometiendo un pecado.
¿Sí? Tampoco vayas, mi hermano, a querer decir, Dios, dame el gozo, no siento el gozo, hazme sentir el gozo, porque eso no funciona así, mi hermano. Lo que debes hacer es recordar y concentrarte en las verdades de Dios. Lo que tienes que hacer es recordar, mis hermanos, y concentrarte en su palabra, enfocarte en quién es Él, poner tu mirada en Él. ¿Sí? Y de verdad, mis hermanos, y conforme tú vayas pensando y recordando quién es Dios, vayas recordando sus atributos, vayas recordando sus promesas, entonces el gozo va a ir volviendo a tu corazón poco a poco. Tal vez no en ese momento, tal vez más tarde, tal vez en otro día, pero conforme tú te vayas llenando otra vez de la palabra de Dios, el gozo va a volver. Pero no finjas algo que no sientes, ¿sí? Porque estás pecando. ¿Está bien? Amén. Amén. Otra pregunta. ¿Te sientes angustiado o te has sentido angustiado, desesperado, triste, porque no tienes el control en muchas cosas de tu vida? ¿Sí? O bueno, cambiar la pregunta. ¿O te sientes así desesperado, angustiado, porque las cosas no salen como tú quieres? ¿Sí te sientes así? Sí. Bueno, ¿qué debes hacer? Recordar quién es Él, recordar su palabra. Fíjate, Salmo 147:5 dice, grande es nuestro Dios y grande es su poder. Sí, fíjate, grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su inteligencia es infinita. Jeremías 10:12 dice, el Señor fue quien con su poder hizo la tierra, con su sabiduría creó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. Entonces, ¿qué tan grande es nuestro Dios? Infinito, infinito. Él es el Todopoderoso, Él es sabio, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, mis hermanos, debemos confiar en que Dios es todopoderoso y que Él tiene el control de todas las cosas. Debes de confiar en Él, ¿sí? Debes de aprender a esperar en Él. Pero si tú, mi hermano, si tú no confías, en el control soberano de Dios y eres dominado por tus sentimientos, eres dominado por tus emociones y eres engañado por tu corazón, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Que vas a pretender tomar tú el control de todas las cosas. Si vas a querer tener el control tú, vas a querer dominar, ¿sí? Pero lo vas a hacer en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a intentar? Bueno, pues vas a tratar de imponer tu voluntad a la fuerza. Vas a tratar de dominar por la fuerza a las demás personas. Vas a tratar de manipular a los demás. ¿Sí? Y déjame decirte algo. La manipulación es tratar de controlar a las demás personas para que hagan lo que tú quieres. Y eso, mi hermano, mi hermana, es un pecado también. ¿Sí? Porque tratas de hacer y de imponer tu autoridad y tener el control y que los demás hagan lo que tú quieres, pero tú no quieres hacer lo que los demás te piden o lo que Dios te está pidiendo, sino simplemente tú quieres mandar. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Debemos de recordar quién es Dios. ¿Sí? No te desesperes porque las cosas no salen como tú quieras. Aprende a esperar en Dios, aprende a tener fe en Él, ¿sí? Aprende a conocerlo a Él. ¿Sí? Aprende eso. Él tiene el control. Dice la Biblia, ¿sí? Que dijo Jesús, que ni un pajarito ni una hoja de un árbol cae si Dios no lo permite. O sea, no es para que te des cuenta cómo Dios tiene el control de todo. Entonces, porque a veces nos afanamos, nos desesperamos, nos angustiamos, porque las cosas no salen como yo quiera. Es que no es como tú quieras, es como Dios quiere, y en la hora que Él quiere y como Él quiera. Y hay que entenderlo, y eso nos cuesta trabajo a veces entenderlo, mis hermanos, porque queremos todo rápido, ya, así, y cuando las cosas no salen, empiezas a ser dominado por tus emociones y empiezas a tomar decisiones equivocadas, que en vez de mejorar te hacen, pon tú que mejores económicamente o materialmente, pero espiritualmente te van alejando de Dios. ¿Sí? Entonces, aprendamos pues a esperar en Él. Por último, ¿ya? Mis hermanos, todos nosotros sabemos que este mundo nos ofrece deleites, ¿verdad? Nos ofrece placeres que producen en nosotros, pues, emociones como alegrías, felicidad, satisfacción. Pero muchas de estas cosas que ofrece el mundo van en contra de la ley o de la palabra de Dios.
Y Romanos 12:2, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No es eso lo que dice Romanos? Entonces, mis hermanos, pregunta, ¿qué tanto, de verdad, qué tanto te sientes fascinado, hechizado, hipnotizado por las cosas de este mundo? Realmente, ¿qué tanto te sientes atraído por las cosas de este mundo? ¿Sí? Y otra pregunta, ¿qué tan difícil se te hace rechazar todas las cosas que este mundo te ofrece? Todos esos placeres, toda esa alegría, toda esa satisfacción que el mundo te ofrece, aunque sabes que es una felicidad y una alegría pasajera. O sea, ¿qué tanto te cuesta rechazarlo? ¿Sí? Romanos 12:2 dice que debemos renovar nuestro entendimiento, ¿ya ves? Renueva tu entendimiento para que compruebes o te des cuenta o aceptes cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Esto significa, mis hermanos, que cuanto más llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, entonces nos daremos cuenta de que el deleite, que la verdadera felicidad, el verdadero placer, la verdadera alegría no se encuentra en las cosas de este mundo, sino que se encuentra en Dios mismo. ¿Sí? En Dios mismo, ahí está nuestra verdadera alegría, no en las cosas de este mundo, ¿sí? No en lo que te puede ofrecer el mundo, ¿sí? Que son satisfacciones y placer temporal, pero en Dios encontraremos una satisfacción y una alegría eterna. ¿Sí? Entonces nuestra verdadera alegría, nuestro verdadero placer, nuestro verdadero deleite está en Dios mismo. Y vamos a comprobar esto. Evangelio de Juan, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Este es Jesús cuando se encontró con la mujer samaritana. ¿Sí? Y vean lo que dijo Jesús en el versículo 13. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate nada más lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? Si tú tomas del agua, ¿sí?, que te ofrece el mundo, siempre vas a tener sed. ¿Sí? Siempre vas a tener sed de más. Pero si tú tomas del agua que Jesús te ofrece, ¿sí?, dice que no volverás a tener sed jamás porque su agua, si lo que Él nos ofrece es felicidad, alegría, plenitud, deleite en Él, eterno. ¿Sí? Y dice que esa agua será en ti como una fuente que salte para vida eterna. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con esa fuente de agua viva? Capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, vean, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, entonces, mis hermanos, ¿quién es esta fuente de agua viva? ¿Quién es la fuente de agua viva que está en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces es Dios mismo, mis hermanos. Dios mismo que mora en nosotros, que mora en tu vida, en tu corazón, por medio del Espíritu Santo. Todos nosotros teníamos sed. ¿Sí? Andábamos en el mundo, vagando, perdidos, y teníamos sed de algo diferente, pero como no conocíamos a Jesús, como Jesús todavía no nos encontraba, tratábamos de satisfacer esta sed en las cosas del mundo, pero teníamos cada vez más sed, más sed. Pero cuando tú llegaste a Jesús y lo recibiste como tu Señor y Salvador, ahora esa sed fue saciada.
Ya no tienes sed de las cosas del mundo, ahora tienes sed de Él y de ti. Dice, corren ríos de agua viva, corre el Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que también tú la compartas. Así que, mis hermanos, debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Sí? Llena tu mente de la palabra de Dios. ¿Sí? No solamente la memorices para tener conocimiento, para saber que tienes mucha teología, sino cree firmemente lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Y de verdad, dejemos que sea Él por medio de su Espíritu Santo quien dirija nuestros pasos, quien dirija nuestras decisiones, nuestras acciones, no nuestros sentimientos, no nuestras emociones. ¿Quién tiene que tomar el control de nosotros? Cristo. Él es el que tiene que tener control en nuestra vida, no yo, no mi emoción, no mis sentimientos. Y continuemos, mis hermanos, de verdad. Te animo a que sigas tu carrera en la fe, que sigas corriendo esta carrera, pero con paciencia, poco a poco, paso a paso. Si ve creciendo, ve perseverando en el conocimiento de Dios, en conocerlo a Él, en entenderlo a Él, poco a poco, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así es como debemos de correr la carrera de la fe en esta vida. Si no volteando hacia los lados, no viendo en ese mundo, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mis hermanos. ¿Amén? Amén. Ahora, para despedirnos, vamos a leer el Salmo 13. El Salmo 13. Salmo 13, del versículo 1 al 5. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, mis hermanos. O sea, no tenemos por qué estar angustiados, afligidos. Sí, es parte de nuestras emociones, es parte de nuestros sentimientos, pero no tenemos por qué ser atrapados y sumergirnos en nuestras emociones y sentimientos, sino que tenemos que venir a Dios, cantarle salmos, alegrarnos en Él, deleitarnos en su presencia, ¿verdad? Y saber esperar en Dios, mis hermanos. Él es quien tiene el control de nuestras vidas, somos sus hijos. Él nos dice, son mis hijos. Y como un padre nos cuida y nos protege y nos alienta y suple nuestras necesidades. Entonces, mis hermanos, cuiden su corazón, cuiden su mente, sean sabios, sean prudentes para separar sus emociones de su vida espiritual. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad tú nos alientas, nos animas, nos vivificas, Señor, por medio de tu palabra tan hermosa. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras imprudencias, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, tú eres paciente con nosotros, tu amor es grande, tu misericordia es infinita y nueva cada mañana. Señor, gracias por tener paciencia con cada uno de nosotros, por entendernos también, Señor, porque tú nos entiendes, sabes que somos débiles, sabes que somos a veces engañados por nuestro corazón, Padre. Pero te pido, Señor, que esta palabra realmente, este consejo que tú nos has dado, realmente quede atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón para poder buscarte a ti primeramente. Para que nuestra mente, nuestro corazón sea lleno de tu palabra, para que nosotros no nos refugiemos en nuestros sentimientos y emociones, sino que nos refugiemos en ti, en tu presencia, en nuestro Dios grande y fuerte y poderoso, sabio e inteligente, porque tú eres la sabiduría y la inteligencia, Señor.
Ayúdanos, Padre, de verdad, a madurar, a discernir correctamente, a separar nuestros sentimientos, porque no andamos por vista, ni somos guiados por el corazón, sino por la fe, Señor, por tu palabra, creyendo en ti, que tú eres quien guía cada paso y cada decisión que tomamos en esta vida, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, que los bendigas, que los ayudes, Señor, que bendigas sus trabajos, sus familias, sus hijos, Señor. Te pido por los hermanos que estén enfermos también, Señor, que los toques, que los visites, Señor, para que ellos puedan ser sanados y fortalecidos, Señor. También por alguno de nuestros hermanos, alguien que venga afligido, angustiado, triste en este día, Señor, que tú le des el deleite, el gozo, Señor, la paz en su corazón, que pueda reconocer que te necesita a ti, que lo que necesita, Señor, es recordar quién eres tú. ¿Quién eres tú? Que recuerdes, Señor, tus atributos, tus promesas, tu palabra, todo lo que tú has hecho por él, Señor. Que nuestra alma no se olvide de ninguno de tus favores, Señor, sino que al contrario, demos alabanza, honra y gloria a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por ayudarnos y bendecirnos. Te pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a cantar una última alabanza, ¿verdad? Les pido. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Nos trajo el Señor a través de nuestro pastor. ¿En quién podemos confiar? ¿En quién podemos esperar? Solamente en Dios. ¿A quién debemos acudir? Solamente a Dios, porque Él es el que nos da las respuestas, el que está con nosotros. Y nuestra fe tiene que estar siempre cimentada en Dios, ¿verdad? Y cuando vengan a nosotros angustias, tribulaciones, tenemos nosotros que correr a Dios, no al amigo, no a las pastillas, no a nada, porque Él es nuestro sanador, nuestro ayudador, el que nos alienta, el que nos levanta, ¿verdad? Así que, hermanos, adelante, y hay que tomar esta palabra, ¿verdad? Y vivirla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quién quiere consagrarse totalmente a Dios? ¿Quién quiere decirle al Señor, quiero vivir en ti, Señor, y en santidad? ¿Verdad? Qué hermoso, porque el Señor nos enseña a caminar conforme su palabra, ¿verdad? Si la leemos. Y si no la leemos, pues no vamos a saber cómo caminar, ¿verdad? Pero pues nosotros somos esos guerreros valientes que vamos atravesando esos muros, pero el Señor ya nos prepara el camino, ¿verdad? Ríndase al Señor en esta mañana, hermano. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Cantemos una vez más. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en mi Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en mi Señor. Me
tendré a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, Mi vida es para ti, hoy me consagro. me consagro a ti. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en mi Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Rendimos a ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en mi Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en mi Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Nos rendimos a ti, Señor. Y venimos con un corazón contrito y humillado, oh Señor. Escucha, oh Señor, nuestra plegaria. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar día a día en ti, mi Dios. Ayúdanos a vivir en santidad, mi Padre. Me rindo a ti, Señor. Adoramos, Jesús. Me entrego a ti. Nos entregamos Me a ti. entrego a ti, Alma y Señor. espíritu, nos entregamos a ti, oh Rey, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos afirma en nuestro camino, tú eres el que está con nosotros en todo momento, tú eres quien conoce nuestro corazón, Señor, tú sabes de lo que tenemos necesidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos cada día en ti, a conocerte cada día más a ti, Señor, a amarte cada día más, Señor, reconociéndote en todos nuestros caminos y sabiendo que sin ti nada podemos hacer, Padre. Guía nuestros pasos a través de tu Espíritu Santo. Espíritu noble, nos sustente, Señor. Ayúdanos a caminar y perseverar en ti en todo tiempo, confiando, Señor, en ti con todo nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo que tuvimos, Señor, tanto de la alabanza como la predicación, Padre. Síguenos ayudando, Señor, y enséñanos a caminar en ti, Padre, y hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que este día sea, Señor, un día maravilloso en el cual podamos ver todo lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Denle un fuerte aplauso. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una bendecida tarde.